Fiasbook presenta. Aprende con Fiasbook. Curso Topografía. Hola a todos, en esta oportunidad se va a desarrollar la solución del examen final del ciclo 2021 del curso Topografía. El enunciado 4 nos pide replantear el eje de una carretera por una poligonal abierta de coordenadas A, 3.482,963 metros y 5.129,410 metros en la coordenada X y respectivamente. En el punto B, 3.836,516 metros y 4.775,856 metros en la coordenada X y respectivamente. El punto C, 4.319,479 metros y 4.905,266 metros en la coordenada X y. Y finalmente, el punto D, 4.448,889 metros y 5.388,229 metros en la coordenada X y respectivamente. Antes de iniciar con la solución del ejercicio, debemos de establecer los valores V y W que en esta oportunidad usaremos para el caso de V7 y para el caso de W5. Con los valores B y V ya predeterminados, conoceremos la progresiva de la estación A, el cual es 5 kilómetros más 24 metros, y para conectar los tramos tangentes se utilizará solo curvas circulares de radio 127 metros. La parte A nos pide dibujar el croquis de la carretera y calcular los ángulos de flexión para las dos curvas generadas. Hallaremos las distancias entre las distintas estaciones. Además se conocen las distancias X y Y de cada estación, como ya mencioné previamente. Para ello emplearemos la siguiente expresión para el cálculo de la distancia, el cual es la raíz cuadrada de la diferencia de las coordenadas X al cuadrado más la diferencia de las coordenadas Y al cuadrado. Entonces la distancia para los tramos AB sería la raíz cuadrada de la diferencia de 3.482,963 y 3.836,516, todo eso al cuadrado, más la diferencia de las coordenadas Y, 5.129,41 y 4.775,856, todo eso elevado al cuadrado, el cual nos proporcionaría 500 metros. Se replica el mismo procedimiento para los tramos BC y CD, el cual nos obtendremos que la distancia BC es 500 metros y la coordenada CD 500 metros. Calcularemos los ángulos de deflexión para las dos curvas generadas. Para ello nos ayudaremos con el azimut de cada tramo. Para el cálculo de los ángulos de deflexión usaremos la siguiente expresión. En esta oportunidad para el tramo AB, la tangente del azimut AB es la división de la diferencia de las coordenadas X de dichos puntos entre la diferencia de las coordenadas Y de dicho tramo. Entonces, conociendo ya las coordenadas X y de los puntos AB y reemplazando en la fórmula previamente mencionada, obtendremos que el azimut del tramo AB es 135 grados. Se replica el mismo procedimiento para el cálculo del azimut de los tramos B, C y CD, el cual obtendríamos que el azimut para el tramo BC es 75 grados y para el tramo CD es 15 grados. Y para el cálculo de los ángulos de flexión, emplearemos geometría para dichos valores. En esta oportunidad, como pueden apreciar acá, la suma de 45 grados más 75 más el ángulo de flexión nos tendría que proporcionar 180 grados. En esta oportunidad el ángulo de flexión sería 60 grados. Para la otra curva, como el azimut del tramo CD es 15 grados y la suma de estos dos ángulos tendría que proporcionarnos 75, la deflexión en esta oportunidad sería 60 grados. A continuación presentaremos un croquis de la carretera. En la imagen se aprecia que L1 es la longitud del primer tramo circular y L2 la longitud del segundo tramo circular. El punto TC1 nos indica la progresiva del inicio del primer tramo circular
y CT1 la progresiva del fin del primer tramo circular. Para este caso, el punto TC2 nos indica la progresiva del inicio del segundo tramo circular y CT2 la progresiva del fin del segundo tramo circular. Además, aprecia las deflexiones en el tramo de la carretera. La parte B nos pide calcular la progresiva de los puntos de inicio y fin de las dos curvas. Emplearemos las siguientes fórmulas para determinar los valores T1, T2 y L1 y L2. La longitud del tramo circular se determina mediante la siguiente expresión: pi por la deflexión por el radio entre 180. T se determina mediante la multiplicación de radio por la tangente del ángulo de flexión entre 2. Entonces, empleando las fórmulas previamente mencionadas, obtendremos que la longitud del tramo 1 y 2 son iguales, el cual sería 164,41 metros, y T1 y T2 nos saldría 90,644 metros. Se conoce la progresiva A y con ello calcularemos las progresivas del inicio y fin de las dos curvas. Entonces la progresiva TC1 sería la progresiva A más 500 metros, que sería la distancia de la estación A a la estación B, menos el tramo T1, el cual nos proporcionaría 5 kilómetros más 433,356 metros. Para la progresiva del fin del primer tramo circular, sería la suma de la progresiva TC1 más la longitud del primer tramo circular, el cual nos proporcionaría 5 kilómetros más 597,766 metros. Para la progresiva TC2 sería la suma de la progresiva CT1 más la longitud del tramo de la estación BC menos T1 menos T2, el cual nos proporcionaría 5 kilómetros y más 916,478 metros. Para la progresiva CT2 sería la suma de la progresiva TC2 más la longitud del tramo circular, el cual obtendríamos 6 kilómetros más 80,888 metros. Finalmente, la progresiva D sería la suma de la progresiva CT2 más 500 metros, la longitud del tramo CAD, menos T2, que en esta oportunidad obtendríamos 6 kilómetros más 490,244 metros. Finalmente, la parte C nos pide hallar la tabla de replanteo de la primera mitad de la segunda curva. Recuerda que en tramos curvos las estacas se colocan cada 10 metros. Previamente calculamos la progresiva del inicio de la segunda curva, el cual es 5 kilómetros más 916,468 metros. Como se coloca cada 10 metros las estacas, el número más cercano es 920 metros y así respectivamente cada 10 metros hasta llegar a la mitad de la longitud de la segunda curva, el cual su progresiva es 5 kilómetros más 9.998,683 metros. El arco se calcula de la resta de 5.920 menos 916,478 metros, el cual obtendríamos en esta oportunidad 3,522 metros el arco, y en el resto de oportunidades 10, y finalmente el último punto 8,683 metros. Para el ángulo entre dos estacas consecutivas emplearemos la siguiente expresión, el cual es arco entre la longitud total del tramo circular por el ángulo de flexión entre dos. Con todos estos valores obtendremos los siguientes valores reemplazando arco en esta oportunidad: el L, que ya conocemos, la longitud de la segunda curva, el ángulo de flexión, que con esta oportunidad es 60, obtendremos los siguientes valores. Para el alfa acumulado sería la suma de todos los alfa hasta dicho valor,
el cual se presentará en la siguiente tabla. Finalmente, el radio vector, el cual es la longitud de la cuerda desde la progresiva del inicio del tramo circular hacia una estaca sobre la curva, el cual emplearemos la siguiente expresión: 2 veces el radio por el seno del alfa acumulado. Como ya calculamos previamente el alfa acumulado, reemplazamos todos los valores y obtenemos la siguiente tabla de radios vectores. Para corroborar que los valores de alfa acumulado son los correctos, para la primera mitad de la segunda curva, el último valor debe salir el ángulo de flexión entre 4, que en esta oportunidad son 60, y 60 entre 4 son 15 grados, por lo cual corroboramos que la tabla de alfa acumulado son los correctos.